Bueno, pues en primer lugar, buenos días. Gracias a todos por asistir aquí. Si estáis aquí es que os preocupa todo lo que está pasando, cómo está evolucionando todo. Y hoy tenemos que hablar de transformación digital. La verdad es que estamos en un sector en el cual evolucionar, transformarnos, adaptarnos a nuevas realidades es algo que está en nuestro ADN, está al orden del día en el sector del turístico. Y hoy vamos a ver cómo esta transformación digital impacta en nuestras compañías, como hoteleros y como operadores del sector turístico, ya sea a nivel de procesos, como a nivel de personas, como incluso en la sostenibilidad. Y bueno, para eso me acompañan aquí tres cracks, ¿eh? Bienvenidos, gracias. Y vamos a ir directamente al lío aquí, sin calentar, vamos a darle caña ya. Así que empiezo con una doble pregunta. Quería preguntaros, empezar, si pensáis que las compañías del sector turístico están preparadas para esta transformación digital y si es que sí, ¿por dónde deberían empezar? Si queréis empezamos de aquí para allá. Dale, dale. Dale, dale. Vale, fantástico. Creo y lo digo y afirmo que es el mejor momento para transformarse digitalmente. Estos 2 últimos años los hemos visto como oportunidad para muchos establecimientos, alojamientos y empresas turísticas para transformarse y para invitarles a digitalizar. ¿Cómo empezar? Muy buena pregunta. ¿Cómo empezar? Empezamos por el factor humano. El ser humano es fundamental en nuestra industria, en la hospitalidad, de invitarlo, formarlo, capacitarlo y compartir y darle esos conocimientos para precisamente saber aplicar la tecnología a su favor. Entonces, nosotros hemos empezado por compartir conocimiento, generar conocimiento y sobre todo formar la nueva generación de hoteleros, la generación de gestores de establecimiento y la nueva generación del viajero, ¿no? Porque ya existe el viajero del futuro que ha surgido ahora de todo lo que son las circunstancias. Tenemos otro tipo de viajero y la gran pregunta nos tenemos que hacer, ¿estamos preparados para recibir este viajero del futuro? Y ahí es donde empezaría, por conocimiento, formación y factor humano. Muy bien. Xavi. A ver, transformación digital, yo creo que ya el sector turístico, y además creo que siempre hemos sido uno de los pioneros, y me incluyo, como cuando estaba en compañías hoteleras, que siempre pensábamos en cómo podemos aplicar tecnología. Pero al final, cuando piensas en transformación digital, lo primero que todo que pensamos es en software, pero al final tienes esa parte de hardware que digo yo, que siempre la hemos utilizado. Entonces yo creo que lo único que ha ocurrido ahora mismo ha sido que había una palanca de entender. O sea, antes aplicábamos tecnología por aplicar tecnología y creo que ahora mismo hemos llegado a lo mejor un pequeño punto de que cuando pararon todas las máquinas hicimos una reflexión, todos y cada uno, yo creo, me incluyo yo mismo dentro de mi propia empresa, decir, oye, ¿qué estábamos haciendo debido a la rutina diaria? Que ahora mismo te das cuenta de que te estás equivocando y a lo mejor puedes cambiar un poco de estrategia. Digo esto porque al final también te voy a contestar un poco de por dónde hay que empezar. O sea, una de las cosas que ha quedado muy clara es que en muchas empresas no había estrategia. Entonces yo creo que muchos hoteles independientes y cadenas se subieron al carro de la digitalización con un concepto de moda y no había esa interiorización de, oye, realmente cuál es el espíritu de la transformación digital y cómo la traslado a mi organización. Entonces, yo creo que la parte más importante es eso, tener bien definida una estrategia de negocio, una estrategia interna, una estrategia de comunicación, comunicación interna, comunicación externa, porque al final si no tienes toda la estrategia y luego, y lógicamente luego viene el plan de ejecución, es decir, dentro de esa estrategia, es decir, bueno, tenemos ideas, trasladamos esas ideas, las aterrizamos en ideas reales y cómo lo trasladamos al final en hoteles y a partir de ahí también ver un poco el impacto que tiene, que consigue los números al fin y al cabo esperados. Entonces yo diría que esa sería la clave inicial, tener bien claro un plan estratégico a nivel de digitalización. Muy bien. Jaume. Bueno, yo lo que veo es que la idea de dónde tenemos que empezar está clara.
o al menos creo que la tenemos clara. Pero lo primero que hay que hacer es la lista de las cosas que necesitan transformarse dentro de nuestra compañía. Yo creo que hay dos tipos de compañías, unos que están muy desarrollados dentro de este proceso y unos que están menos. Y dentro de esta lista luego hay que pasarle un sedazo, que es tener claro que cada uno de los procesos que vamos a apoyar, el director general o la propiedad va a apoyarlo, porque si no ya podemos parar ahí. El siguiente es, tengamos muy claro si esto va a aportar mucho dinero de beneficio y cuál va a ser el coste de cada uno de los puntos que vamos a transformar. Y otra cosa que hay que tener muy en cuenta es que no es lo mismo mejorar un proceso que transformar. Transformar es cuando coges y dices, bueno, me he dimensionado para esto y como las cosas siempre son iguales, me adapto a esto. Esto es evidente, pero ¿qué nos está pasando ahora? Pues que un día somos así de grandes y al día siguiente solo somos así. Entonces necesitamos esta transformación para adaptarnos a decrezco y una cosa muy, muy importante, ver que tenemos internamente dentro de la compañía el talento suficiente para hacer esto. Sin talento seguiremos haciendo lo mismo que hacíamos, pero ¿cómo era? Para demostrar que una cosa no funciona, pues no lo demostraremos haciendo siempre el mismo experimento. Entonces, yo creo que ahí tenemos que ser disruptivos y, sobre todo, sin el apoyo por parte de la compañía para hacer esto, imposible. Y lo más importante de todo, talento. Sí, el factor humano. Está claro, en realidad, bueno, habéis hablado de estrategia, habéis hablado del plan. La verdad es que el apoyo, yo creo, de la propiedad es claro, porque tiene que estar desde las capas más altas hasta el final, todo el mundo se tiene que creer esta transformación. Creo que es una de las claves. Entonces, yo creo que igual que hemos hablado ahora de cómo iniciarlo, quería preguntaros, está claro que la transformación digital modifica los procesos, pero si pudierais darme ejemplos claros de cómo estos procesos se pueden modificar, yo creo que sería muy revelador. ¿Empezamos de izquierda a derecha? Empieza tú mismo. Fantástico. Yo también Venga, empecé por el te tengo a centro. mi lado. Venga, a mi lado. Uno de los grandes ejemplos es la experiencia del huésped. Creo que se ha convertido en clave del éxito de cualquier establecimiento y sobre todo la fidelización del huésped. Esa experiencia desde el principio hasta el final ha cambiado gracias a la tecnología, gracias a la digitalización. Hemos conseguido darle una experiencia, un valor agregado a todo lo que es la experiencia del check-in. Desde captación de perfiles, segmentar el perfil, cumplir con el deseo del perfil, es decir, el tipo de huésped. Sabemos, antes de que llegue el huésped, ya sabemos qué tipo de huésped nos espera, si es corporativo, si viene con su familia, si viene por una luna de miel, sabemos ya segmentado el perfil, podemos captar todos los datos del huésped y podemos transformar su estancia de lo más grata posible, gracias a ese proceso, a esa transformación. Eso es uno de los ejemplos. Otro ejemplo también el procesamiento de pagos. Pagar en nuestra industria nunca ha sido tan fácil y tan seguro como ahora. Gracias a esas nuevas tecnologías tenemos plataformas donde tenemos guardado todos nuestros perfiles y podemos, con un clic, puedo generar una reserva. Todo está en una base de datos segura, almacenada, y puedo incluso agregar a mi reserva, puedo agregar un tour, una comida, un masaje, un spa. Gracias a eso le hemos dado al huésped y al hotelero una herramienta tan potente y tan poderosa que necesitamos formar talento y saber usarla. Entonces, esos son unos de los ejemplos que puedo compartir y hay otros más, pero
voy a dejar que hable, que comparte Sí, Xavi sí, también sí. algunos para que sea más dinámico. Claro. Bueno, yo Claro. creo que aquí hay 3 universos y creo que aquí las tres personas representamos a cada uno de estos universos. Para mí está el universo de la experiencia del cliente, que creo que es el que ahora ha expuesto él. Yo voy a coger, luego para mí está el universo de negocio, que te voy a dar pie a que luego hables a nivel de negocio. Yo me voy a centrar más en la parte de procesos, de operativa pura y dura a nivel de back office. A ver, al final, la digitalización en este universo, como puede ser todo el área de procesos operativos en hoteles, mantenimiento, housekeeping, health and safety, la parte de sostenibilidad, comunicación con proveedores externos, lavandería, bueno, todo lo que es la parte del back, ¿qué nos ha llevado la digitalización? Pues más que cambiar el procedimiento, ¿vale? Porque el procedimiento al final está definido. Lo puedes hacer más eficiente o menos eficiente, ¿vale? Pero el proceso está definido y además, sobre todo, al nivel al que hemos llegado, aquí sí que tendríamos que diferenciar entre lo que son hoteles en España o en Europa y luego ya lo que es el Caribe. Así que es verdad que la gestión operativa al final en el Caribe es mucho mayor, básicamente por la cantidad de personas que tienes trabajando en cada una de las áreas. Centrándonos un poco en Europa, aquí sí que al final los recursos humanos que tenemos en los hoteles es para asegurar lo que son los mínimos legales, podríamos decir, a nivel de calidad que queremos ofrecer al cliente y a nivel de gestión interna, ¿vale? Dicho todo esto, ¿qué es lo que nos ha ayudado a la digitalización? Por un lado, quitar tareas que no aporten ningún tipo de valor. O sea, yo creo que al final el impacto de tecnología que tenemos en los hoteles, en los procesos operativos, lo que nos permite al final es captar información que antes tenía que ir la persona a incorporar el dato. Hablando, por ejemplo, a nivel de sostenibilidad, pues el jefe de mantenimiento se iba a los contadores, tomaba las lecturas, las apuntaba a un papel, se iba a un Excel, lo metía en el Excel, luego allí me salía un número total que lo multiplico por el factor, bla, 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 ¿vale? Entonces, ahora mismo si tienes una herramienta que metes el dato y automáticamente lo metes en el repositorio y ya te hace todo el cálculo automáticamente. Y ya no hablamos si encima el dato es captado automáticamente del contador. Entonces, ¿qué es lo que haces? Ya te cargas un proceso que no tiene ningún tipo de sentido y haces que esta persona, diría yo, que coja ese espíritu de hospitalidad, que creo que la hemos perdido en cada uno de los puestos, que es al final aportar el know-how de tu puesto de trabajo. Un jefe de departamento lo que tiene que hacer es analizar cómo cambio el proceso con mi estrategia de qué, de experiencia de cliente, con mi estrategia de eficiencia, con mi estrategia de sostenibilidad, lo que le quieras decir, ¿vale? Y yo creo que ese es el punto número uno que va a mezclar al final los dos. O sea, transformación digital nos permite captar información que no tengamos que hacerla de manera manual, entonces quitamos tareas que no aportan valor. Y dos, eficienciar procesos por el hecho de dejar de hacer según qué cosas que ya no tienen sentido. Perfecto. Jaume. Yo lo que haría sería, lo primero de todo, marcar un riesgo. Y marcar este riesgo como muy importante dentro de todos los procesos que tengamos dentro de nuestros establecimientos. Y es el riesgo de un ataque ransomware o de cualquier tipo. Y ahí sí que haría mucho hincapié en que lo que nos cuesta hacer esta inversión en seguridad, hacerla. Nunca olvidarse que si estamos una semana sin poder facturar, si estamos una semana sin saber dónde tenemos el booking, esto será un hándicap muy importante. Esto por un lado. Y por otro lado, yo creo que donde hay un margen muy importante para mejorar procesos es dentro de la parte de la venta en sí misma. La parte de e-commerce, yo creo que actualmente todo el mundo OTA y Tour Operación todavía se están comiendo este 20-25% de comisión con cada reserva que vende un hotelero, y ahí yo creo que si sumamos los 20, 25, 30% estos, dejaría mucho dinero para invertir para poder vender directamente al cliente final. Un poco en la línea de lo que tú decías, ahí está el hándicap, estar cerca de no nuestro huésped, nuestro cliente, porque no olvidemos que el 70 en muchos casos por ciento de huéspedes que tenemos no son clientes nuestros, son clientes de unas OTAs o turoperadores que los siguen teniendo enganchados.
Y si yo hoy tuviera que invertir, invertiría evidentemente con la premisa que he expuesto al principio, invertiría en este punto. Sí, la verdad es que sí que tengo que comentar que al hilo de lo que ha dicho Víctor antes, el momento más propicio para fomentar esa venta directa, yo pienso que también es ahora. O sea, muchos hoteleros durante la pandemia me comentaban cómo habían evolucionado en ese Sí. campo cuando habían intentado avanzar durante muchos años con estrategias, porque además también hay una parte de know-how importante que no haces así y de repente aprendes a vender en directo. Entonces, ahí yo creo que se ha avanzado bastante y que la digitalización, el aporte de datos y todo esto ha ayudado mucho. Y yo añadiría una última cosa. Hay una herramienta muy potente que se llaman integradores, que antes tenías que comprarlo y te costaba un pastón. Ahora, montar un integrador para tu negocio es una cosa fácil, y con estos integradores lo que consigues es no tener que hacer grandes inversiones en el PME, en el programa de reservas, que se llama desde siempre en los hoteles, ahí, sino hacer la inversión en el integrador. Y con el integrador ya puedes dar el salto, siempre que tengas el conocimiento de lo que vas a hacer. Si no, puedes invertir un montón de dinero y no tener un beneficio ni a corto y a lo mejor incluso a largo plazo, y quemar mucha gente. Ese integrador que mencionas es el sueño de tantos hoteleros que estamos cumpliendo, de crear una plataforma 360 para poder precisamente responder a las expectativas tanto del huésped como también a nuestra industria. Entonces, nuestra misión es crear algo tan conectado, tan integrado, de que puedas gestionar todo desde una interfaz, desde una tecnología, una plataforma. Y justo eso es el sueño de todo hotelero, el poder conectarlo todo, que se comunique, que sea instantáneo. Eso es lo que estamos precisamente haciendo ahora mismo, y hemos detectado esta oportunidad precisamente para responder con esa instantaneidad que tan mal acostumbrados estamos por las tecnologías que usamos el día a día, el pago instantáneo, el mensaje instantáneo. Nuestra industria, y como ha dicho Xavi, es pionera, y hemos seguido y hemos respondido a esa necesidad. Sí, pero además es que nuestro cliente ya no entiende de cambiar de una plataforma a otra para hacer que ciertas cosas. Ya no tengo por qué salirme de una aplicación en la que estoy trabajando para irme a un banco a pagar. Sí. De repente con un reconocimiento facial estoy pagando. O sea, a veces el cliente también nos lleva un poquito de ventaja ahí. Sí. Muy bien, pues la verdad es que ahí en el tema de procesos yo creo que sí que habéis dado en las claves de cómo se tiene que implementar, pero al final no hay procesos sin personas. Y yo creo que otra de las cosas que ha traído esta revolución digital ha sido ese acercamiento entre equipos, personas y digitalización. De hecho, lo comentábamos antes, ahora en una época en la cual tú tienes bots conversacionales con lenguaje natural, tienes los robots entrando por la puerta prácticamente en nuestras casas, en nuestros hoteles. O sea, ¿cómo adaptamos esa transformación a los equipos que tenemos trabajando? ¿Cómo puede ayudar? Y ahora sí que quiero empezar por Xavier, que lo tengo ahí en medio, que me está pidiendo, me está levantando la mano prácticamente. No, que va, no. Yo me estabas intentando esconder para que no comenzaras conmigo. A ver, y para mí la clave es la concienciación. Yo diría que hemos dado por hecho de que la gente entiende la transformación digital como algo que viene a las empresas. Y yo creo y pienso, y de hecho la consecuencia, por ejemplo, de nuestro programa de transformación digital que hemos hecho en Schoolers es concienciar de eso. O sea, tenemos el Business Partner Program, que lo que hacemos es concienciar a tu organización de qué significa la transformación digital. Y la transformación digital no se trata de coger tecnología e implantarla en el hotel sin más, sino que es una filosofía de vida, una filosofía de empresa, que tú tienes que hacer diagnósticos tuyos propios y analizar cómo puedo generar nuevo negocio. Cuando hablo de nuevo negocio, mejora de negocio, del negocio tuyo propio. Y a partir de ahí aprovechar las soluciones tecnológicas para hacer posible esas nuevas visiones. En el momento en que la gente entiende esto,
lo que va a entender es que la digitalización que están aplicando en tu área no es una herramienta ni para controlarte, ni para saber qué haces, ni para quitarte o quitar tu puesto de trabajo. Que sí, que se puede dar el caso. Yo siempre pongo el ejemplo. Si tú eres una persona que lo que te encarga, yo me acuerdo cuando comenzó toda la pandemia, de que había gente que estaba en las entradas de los supermercados contando las personas que entraban y las personas que salían. Si tu trabajo es contar esto, oye, te quedan 2 telediarios, porque coloco un sensor de ocupación y largo. Ahora bien, si tú además de contar las personas que entran, eres la persona que das la bienvenida al cliente que entra en tu establecimiento, si te colocan un sensor, ¿qué es lo que te va a ayudar? Pues te va a ayudar a quitar esas tareas que no aportan ningún tipo de valor y vamos a centrarnos en los principios de nuestra hospitalidad, en los principios de empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para mí las personas hay que hacer una buena estrategia de concienciación previa, hay que entender la estrategia, volvemos a estrategia de comunicación de por qué estamos apostando por la digitalización, y yo creo que las personas, si tú le explicas tu objetivo que buscas con la implantación de tecnología, la propia implantación de la tecnología va a ser fácil, porque al final ya todo el mundo utiliza dispositivos móviles, utiliza aplicaciones y las comunicaciones ya las hacen en constante, constantemente con las diferentes aplicaciones que hemos comentado antes. Entonces, yo me quedaría con eso, más comunicación y concienciación y explicación. O sea, la clave sería la comunicación. Correcto. Yo en este aspecto yo apuntaría 2 líneas. Lo que creo que es muy importante, o siempre hemos dado mucha importancia a esto, es la política que las empresas desarrollan hacia sus empleados. Si estos empleados se sienten empoderados, sienten que no son uno más, sino que aportan y que están constantemente en contacto con sus superiores, no digo con los propietarios, digo que sientan el valor cercano, es más fácil que sientan que o se transforman ellos o se van a quedar fuera. Y esto para mí es parte de la política de la empresa de hacer que la gente se sienta. Evidentemente estamos hablando de empresas de 40.000, de 20.000, de 15.000, de 10.000, de 2.000 empleados, de 800 empleados, son muchos, pero significa que hay que hacer el esfuerzo o si no pierdes el control. Y luego, por otro lado, hay toda una serie de entornos en los cuales lo que son RPAs, los Robotic Automation Procedures, que esto es explicarle a la gente que te voy a poner un amigo que te va a ayudar a hacer tu trabajo. Y en general, las empresas que empiezan con esto, temas de notificaciones a Seguridad Social, notificaciones a Hacienda, todo este tema que se puede más o menos automatizar y lo puede hacer el amigo mientras esta persona está haciendo otra cosa, en unos departamentos que van totalmente colapsados de trabajo, ya no se ve una entrada disruptiva de lo que son robots ahí dentro, se ve más como esto, como un amigo. Y evidentemente hay otras tareas, sobre todo administrativas, donde son fundamentales, porque no tienes que cambiar la tecnología, lo único que haces es que tienes ahí una herramienta que ayuda, que cuando llega por la mañana la persona que estaba trabajando ahí, se encuentra que ha estado haciendo lo que a esta persona le habría llevado 2 días y lo tiene ahí hecho, y solo lo único que tiene que hacer es terminar de confirmar que está correcto. ¿Con esto qué hacemos? Con esto pues yo creo que conseguimos que no se vea como algo que me va a quitar el puesto de trabajo, sino un poco en la línea de lo que decía él antes. La gente tiene que humanizar todo el proceso de la llegada del cliente al hotel, la estancia y toda esta parte. Y para hacer esto, si tenemos un recepcionista que no le hemos puesto un check-in automático, este señor lo vamos a tener hasta aquí picando ahí información
y no va a poder entrar por ahí. Por lo tanto, yo mantengo lo que decía antes. El integrador este es algo que hay que empezar a plantearse. Las grandes empresas todas lo tienen y actualmente yo creo que está llegando a unos costes que se lo pueden permitir muchísimas empresas. Y esto te permite mantener el ERP que tienes de contabilidad, mantener el PMS, mantener todo esto, y lo único que tienes es la capa esta por encima que luego puede hablar con las automatizaciones que vayas metiendo ahí. Automatizaciones que pueden ser del signo de que el director de e-commerce le diga: vamos a aplicar un 5% de descuento en todas nuestras plataformas, y sea darle a un botón, cosa que ahora creo que no es exactamente así. Sí. Víctor, ¿cómo lo ves? La tecnología nos da algo que siempre hemos querido y nunca hemos tenido. Es tiempo. El tiempo es el recurso, creo que más valioso que tenemos. El ser humano no tenemos tiempo para hacer tareas, no tenemos tiempo para hacer las cosas. Entonces, gracias a esas integraciones, nosotros hemos creado una plataforma tan fácil, tan integrada, tan completa, que precisamente gracias a esa tecnología, elevas todos los aspectos de tu alojamiento, de tu establecimiento. El aspecto del huésped, mejoras la experiencia, conociendo al huésped, segmentando al huésped, cumpliendo con sus expectativas instantáneas. Elevas también el aspecto del empleado, le das tiempo, le quitas tareas pesadas, que lo que decía Joan, de picar información, captar información, hay tareas de contar huéspedes, hay tareas que se pueden automatizar y podemos regresar al futuro y volver a lo que es devolverle a nuestros empleados, a nuestro equipo, esas sonrisas que tanto echábamos de menos, que demuestran la hospitalidad que queremos ofrecer en nuestro mundo del turismo, la pasión por viajar, conocer nuevas culturas, nuevas experiencias. Desde una sonrisa puede cambiarte un viaje. Todo es una experiencia desde el principio, desde el check-in. Si el check-in es fácil, en vez de estar detrás de una recepción, un ordenador, de poder salir y darle la bienvenida al huésped, enseñarle todo el establecimiento y de verdad darle un tour de bienvenida. Bienvenido a tu casa. ¿Sí? Y sin olvidarnos, tenemos esos tres aspectos: el huésped, el empleado o el equipo, el aspecto del negocio, que al fin y al cabo vivimos de eso. Entonces tenemos que generar valor, tenemos que generar beneficio para poder también, pues, satisfacer las necesidades de nuestro equipo y alimentar ese talento humano, de premiarlo, porque nuestra forma de premiarlo, pues, es tener un buen negocio. Y la tecnología nos aporta precisamente esos datos, ese poder de poder elevar, aumentar, automatizar, tener precios en el momento adecuado para el cliente adecuado. Eso es una forma de precisamente enfocarnos en esos tres aspectos, aplicando, implementando la tecnología con socios como nosotros, sean tecnológicos, alojamientos, crear esa unión, que creo que nuestra industria está muy, muy acostumbrada a unir fuerzas, y ahora es el momento más que nunca de unirnos, reflexionar, plantearnos, ir por dónde podemos empezar, y nosotros ya hemos empezado. Así que todos los que estáis aquí, os invito y os animo a conocernos, a discutir y a crear diálogo para precisamente mejorar, ¿no? Aportar el Kaizen. Es el reto de la mejora continua, de crear algo mejor que hoy y ayer, al fin y al cabo. Al final es que nos toca reinventarnos Siempre. o morir. Voy a coger el ejemplo que ha dicho Jaume del check-in, porque me parece un ejemplo clarísimo de todo lo que habéis ido comentando. Porque al final, ¿para qué necesitamos la tecnología? ¿Para qué necesitamos los procesos? Precisamente para eliminar toda esa parte que no aporta valor, y que cuando el cliente llegue nosotros podamos atenderle de la mejor manera posible, con los datos recibidos, con toda la información y demás. La idea de un check-in perfecto para mí no es poner un robot que te lo haga, porque a lo mejor el cliente no lo quiere. Es que toda la parte del papeleo tú ya te la traigas hecha de casa con un check-in online, y que cuando vengas te pueda invitar a un café, te pueda sonreír.
porque tú toda la carga, la presión que llevas, vienes a quitártela en las vacaciones, vienes a mi casa. Entonces yo creo que ese sería un poco los tres vectores que habéis comentado, que no puedo estar más de acuerdo. Por último, el último bloque que quería comentar, quería deciros, yo por ejemplo no entiendo la transformación en toda esta tecnología sin la parte de sostenibilidad. Yo sé que se habla muchísimo de sostenibilidad, incluso durante una gran parte, en muchos sectores, incluso la ven como greenwashing, simplemente acciones de marketing incluso. Yo creo que el nuestro no es así. No es así, por lo que he podido hablar con vosotros y con otros compañeros lo veo claro. Pero quería preguntaros, ¿qué ejemplos podríais darme de cómo unir esa revolución digital con esa mejora de la sostenibilidad o de apoyo al planeta? Jaume, que te veo ya con ganas, te veo ya. Vamos a ver. Yo creo que una de las transformaciones más importantes para las empresas de este sector es conseguir quitar los papeles. Porque en el momento en que quitas los papeles, haces muchas cosas. No te das cuenta, pero ahorras madera, dejas de ensuciar agua para procesar esta madera, para convertirla en papel, dejas de crear ahí montones de basura y consigues aquello que ocupaba metros y metros y espacios y además convertía determinados sitios en peligrosos que se podían pegar fuego o se podían quemar, lo evitas. Entonces, yo creo que una de las partes más importantes de todo esto es ir hacia esto. Y hay mucho recorrido ahí, desde todo el tema de facturación, porque los hoteles reciben facturas, emiten facturas, luego hay que cazar estas facturas con los bonos que nos mandan las OTAs y los etcétera. Y ahí yo creo que hay un margen de maniobra impresionante. Y otro aspecto que evidentemente está ahí es que hay que dar visibilidad. Ya sé que hablamos que esto es puramente no. Yo creo que si das visibilidad a tus clientes de que eres más limpio, de que no necesitas determinados tratamientos, de que yo soy de Mallorca y en Mallorca tenemos un montón de basura, porque además es que hay una montaña. Cuando llegas en avión, bajando a mano derecha hay un monte que está creciendo y es la montaña de basura que estamos montando ahí. Esto, poder decir, mirad, y decirlo además en una web, decir, no contribuimos, y poner la foto de la montaña y decir, no contribuyo a que esto aumente más de lo que toca, yo creo que es muy importante. Totalmente. Y, evidentemente, todo esto tiene que venir dentro del ADN empresarial también, porque si no creemos en esto, no vamos a jugar. Hay unos unas tabletas fantásticas para ver los informes, hay un montón de maneras para ver todos los informes del hotel y tratar todos los informes del hotel, que no necesitas llevarte el pijama de papel. Entonces, yo por ahí es por donde empezaría. Perfecto. Yo, para ser breve, porque he visto por ahí señas que nos quedan 2 minutos, entonces Un minuto voy a tuyo, robar Víctor. 30 segundos de estos 2 minutos. O sea, yo creo que al final la tecnología lo que nos ayuda es a tener información. O sea, yo creo que el problema todos tenemos, cuando hablamos de sostenibilidad, lo fácil es pensar con el papel, lógicamente, el impacto que genera, que no tengas que utilizar ningún tipo de soporte físico para captar información. Pero yo creo que la clave y los conceptos de sostenibilidad van más allá, porque al final la sostenibilidad engloba muchas áreas, está la medioambiental, pero tendríamos muchas más áreas. Y yo creo que al final el problema que tenemos es que no tenemos información para poder luego tomar decisión. Entonces, ¿cuál es el papel de la tecnología en todo esto? Captar información y de calidad. O sea, que no sean percepciones, ni sean, pues creo que este volumen son 30 metros cúbicos de vidrio, sino que efectivamente sepas que son 45,72
toneladas de vidrio y en base a eso luego ya puedes montar estrategias de cómo minimizar el impacto que haces tú. Entonces, ¿la tecnología qué es? Pues la clave de captar información y luego a partir de allí ejecutar. Perfecto. Muy bien dicho, sí. El impacto medioambiental. Gracias a la tecnología tenemos muchas posibilidades, mucha facilidad de tomar decisiones, de analizar datos, de tener acceso a crear un plan de sostenibilidad medioambiental, pero también un plan de sostenibilidad de talento humano y sobre todo también una sostenibilidad económica, porque estamos aquí para quedarnos, estamos aquí para crecer. Entonces, tocamos, gracias a la tecnología, pues tocamos esas 3 áreas que habíamos mencionado. La medioambiental, eliminando papel, eliminando plástico, el check-in online, el contactless, ya le damos incluso la llave en el móvil. Es increíble el proceso por el que estamos pasando, la transformación, el ahorro de plástico, el ahorro de papel, incluso ahorro energético, que ya podemos tener también inteligencia a la hora de usar energía. Y sobre todo también la facilidad de captar y mantener y formar el talento humano. Esa también creo que es muy importante y forma parte esencial de lo que es la tecnología, es la sostenibilidad humana, que al fin y al cabo. Pues súper interesante. La verdad es que creo que nos hemos quedado sin tiempo. Yo me tiraría con ellos hablando toda la mañana. Espero que os haya sido realmente útil y muchísimas gracias por venir.